Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas. Primero, antes de comenzar esta charla que va a tratar de hablar de prevención en salud femenina en las distintas etapas de la vida de la mujer, quiero agradecer primero a ustedes que están acá para escucharme, para compartir este tema que el Centro Médico me propuso hablar, que es esto de la prevención. Entonces, antes de empezar con el tema de la prevención, ya que estamos en marzo, que es el mes de la mujer, no quiero empezar el tema sin recordar a aquellas mujeres por la cual se estableció el Día de la Mujer, ese grupo de trabajadoras que produjeron una rebelión que les costó la vida. Para hacer un poquito de historia, si antes de entrar en el tema médico, ustedes saben que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, allá por 1975, decidió elegir este día, el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, en honor a este grupo de trabajadoras que trabajaban en una industria textil en Nueva York, y por pelear por sus derechos, por pelear por sus jornadas de trabajo, que trabajaban de 16 a 20 horas por día y tenían una paga que era mucho menor a lo del hombre, con inferiores condiciones de trabajo, iniciaron lo que hoy sería una huelga, un paro general. Decidieron levantarse y lamentablemente ese motín terminó en un incendio por la cual todas estas trabajadoras, todas estas mujeres que luchaban por sus derechos, murieron todas. Y en honor a ellas es que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así que vaya el recuerdo para todas ellas. Y hoy, en la actualidad, la mujer cumple muchísimos roles. Somos mamás, somos abuelas, hermanas, amas de casa, amigas, que tenemos la oreja para escuchar a la amiga y dar un consejo, profesionales, empresarias, y hasta hoy la mujer ocupa puestos políticos. Tema impensado, así añade. ¿Quién iba a pensar que la mujer, desde esta rebelión que se arma hasta hoy, la mujer podía igualar al hombre y ocupar puestos políticos? Por lo cual, todo esto es posible porque la mujer logró una posición en la sociedad. La mujer se hizo valorar y respetar logrando su puesto. Y hoy estamos muy ocupadas. Con tantos roles que tenemos, no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Pero no podemos descuidarnos, porque nos dividimos, mamá, esposa, amante, profesional, empresaria, pero no tenemos que olvidarnos de nosotras mismas. Tenemos que ganar en salud, y esto es muy importante, ese mensaje. Mujeres, hay que cuidarse, nosotros tenemos que estar sanas, y esta salud habla tanto de la salud mental, psicoemocional, como la salud física, porque si la mujer está mal, la armonía de la casa no funciona, ¿o no es así? ¿No somos un poquito el centro, cada uno lo que hace? Entonces, los buenos, como decía mi abuelita, los buenos modales empiezan por casa. Si no nos cuidamos a nosotros mismas, ¿quién nos va a cuidar? Si nosotros queremos velar por la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros papis ya viejitos, que hay que cuidarlos como quizás más que a los chicos, con mayor cuidado, primero tenemos que estar bien nosotros. Y eso es parte de respetarnos y parte de hacernos valorar. Entonces, estos días, cuando se ponen días en el calendario, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Secretaria, el Día del Corazón, el Día de la Hipertensión, hay un Día de la Menopausia, que es el 18 de octubre. En octubre hay un montón de días dedicados a nosotras. El 18, el 19 y el 20 de octubre es el Día Internacional de la Menopausia, el otro es el Día del Cáncer de Mama y el otro es el Día de la Osteoporosis.
donde todas estamos involucradas en esta temática, ¿no? Y estos días, ¿para qué sirven? Son días de toma de conciencia, son días para que uno recapacite, por eso, y nosotros aprovechamos de dar estas charlas o en el Día de la Mujer o en el Mes de la Mujer para que todas tomemos conciencia de lo que es cuidarnos. Por eso decimos, es una prevención, una toma de conciencia para hacer prevención en salud a toda edad de la mujer, desde la niñez hasta pasada la menopausia. Y aquí cumple un rol importante el médico de cabecera, que casi no está existiendo, pero hay que lograrlo, hay que tratar de tener un médico de cabecera. Y no porque yo sea ginecóloga y es mi especialidad, pero en esto de la prevención, realmente los médicos ginecólogos cumplimos un papel muy importante, porque somos los especialistas, primero que vemos solo mujeres, somos los especialistas que más mujeres vemos. Y si uno hace una relación de confianza, un buen vínculo, las vemos durante años a la mujer. La mujer nos sigue, conocemos a la abuela, a la nieta, a la sobrina, a todo ese grupo familiar. Entonces, el mensaje es, ustedes tienen que tener un médico guía, un médico, sea el ginecólogo, sea el clínico, sea con el cual ustedes establezcan el feeling para que las guíe. Y prevención, lo que me pasa a mí como ginecóloga, comienza desde esta etapa. Yo tengo pacientes que las conocí chiquitas, a los 13, a los 14, a los 15, las acompaño en el inicio de su sexualidad, tema tan importante para la mujer, en el inicio de sus relaciones sexuales. Y si uno logra este vínculo de confianza, de respeto mutuo, el paciente hacia el médico y el médico también con el paciente, uno puede llegar hasta esta etapa juntas, recorriendo un largo camino donde la prevención, donde cuidarlas es lo más importante. ¿Para qué? Para poder tener una vida saludable. Pero esto de poder tener una vida saludable empieza de chiquititos. Uno no llega a grande, sana, divina, si realmente durante la niñez, durante la adolescencia no se cuidó y no tuvo buenos hábitos. Entonces, fíjense, acá dice, hay un dicho que dice, es mejor prevenir que curar. Y yo digo, es mejor cuidar, no puse curar, puse cuidar. Es mejor cuidar y prevenir. Y cuidarte, esto de la prevención, de cuidarnos, es el hábito más saludable que podemos tener. Y la prevención, como les dije antes, empieza de niño, empieza en la adolescencia. ¿Cuál es el objetivo de la prevención en el caso de la adolescencia? De tener adolescentes saludables, que tengan un estilo de vida saludable, lejos de la droga, lejos del alcohol, lejos de estos hábitos tóxicos que hoy están tan incorporados, porque hoy conviven entre nosotros. Lo deben ver ustedes con sus hijos, la famosa previa antes de ir a bailar, el nivel de alcohol que tienen nuestros chicos. Por eso digo, la prevención hoy empieza desde joven, porque lo que logra, el estrago que genera el alcohol en ese organismo tan joven, el tabaquismo, y van de la mano, alcohol y tabaco, ¿y en dónde derivan? Y en la adolescencia, ¿qué es prevención? No veo gente joven hoy acá, me lo imaginaba, pero ustedes tienen hijas, tienen nietas, tienen, claro, pero digo, más chiquitas. Entonces, ojo, de esto no se zafa nadie. Las enfermedades de transmisión sexual existen a cualquier edad de la mujer. Y hay dos momentos de la vida de gran crisis. En el inicio de las relaciones sexuales, más allá de todo lo que vamos a ver ahora, porque es importante, porque esta charla es de prevención a lo largo de toda la etapa de la mujer.
Y está la otra etapa, la menopausia, donde la mujer se libera del método anticonceptivo, lo libera al hombre del uso del preservativo. Si total ya no tengo riesgo de embarazo. Y es otro momento de la vida donde aumentan las enfermedades de transmisión sexual. Son los dos polos, así que ojo. Ojo con esto, y yo lo veo en el consultorio. Debemos evitar este tipo de conductas con el adolescente, porque al adolescente no le cuesta nada no hablar con los padres. Y hoy que están todo el día con los juegos, con la computadora y que son monosilábicos. Hoy es ni siquiera ok, ahora es ok. Ajá, ajá, ese es el vocabulario de los adolescentes de hoy. Entonces, con estas conductas nosotros los alejamos. Miren esto. Y ellos piden ayuda, de esta manera, disimulándolo, como que si yo no la veo no me doy cuenta que está pidiendo ayuda. Y le piden ayuda a ustedes y me piden ayuda a nosotros. Y en la adolescencia, en el manejo de la gente joven, los médicos, tenemos que trabajar con los padres. Es fundamental, la madre y el padre, ambos dos. Porque si a mí me viene una adolescente embarazada, lo primero que yo le digo a esta adolescente es: ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Porque por algo llegué a este embarazo, no dónde está tu mamá que no vino a la consulta con vos, ¿dónde está tu mamá que llegamos a un embarazo a los 16 años? Entonces, el diálogo es fundamental. Mal podemos hablar nosotros, mal podemos hacer un vínculo con este adolescente que se caracteriza por rebeldía si en casa no comienza esta buena relación, que se puede traspolar tranquilamente al médico. Y en esta etapa es fundamental dos ítems fundamentales que hay miles para hablar, pero me dijeron 1 hora y no podemos estar más, que es cómo debe cuidarse el adolescente para evitar el embarazo no deseado, que seguimos viendo un montón. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos fallan y porque los métodos anticonceptivos no los usan o los usan mal. Métodos anticonceptivos tenemos un montón, desde el antiguo diafragma hasta métodos nuevos que han salido, como el anillo vaginal, que es un anillo que se coloca adentro de la vagina y libera hormonas, es como una pastilla anticonceptiva en cuanto a método hormonal, pero tiene la gran ventaja que no entra por boca entonces no tiene los efectos molestos de cuando las hormonas entran por boca, porque entra directamente por vagina y de vagina a la sangre. Pero ven que siempre podemos hablar de DIU, podemos hablar de diafragma, podemos hablar de anillo vaginal, pero siempre entre todos está el preservativo, porque el preservativo no solo le va a evitar a la mujer el tema de evitar un embarazo, sino que también le va a evitar una enfermedad de transmisión sexual, que hay y muchas. Uno piensa que no, ustedes no lo pueden creer, pero yo acá en este barrio de Belgrano tengo 2 adolescentes con sífilis, de no creer. Y cómo debutó por cefaleas. ¿Quién se iba a imaginar que podía tener una sífilis? Una adolescente, ya 23, 24 años. Entonces, es verdad que hay algunas enfermedades de transmisión sexual que han disminuido por la promoción que hacemos nosotros los médicos, por todos los profesionales de la salud, por los médicos, pero las enfermedades siguen existiendo. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes? Todas seguimos viendo, todas. Se ve sífilis, se ve gonococcia, poca, pero se ve, depende del medio donde estemos hablando. Lamentablemente todos los medios socioculturales no son iguales y hay en los niveles más bajos, donde por ahí hay mayor promiscuidad sexual, donde por ahí las chicas no tienen acceso a realizar la consulta con el médico, y hoy que en todos los hospitales está la ley de procreación responsable, en todos los hospitales municipales y en los hospitales de la provincia se habla de salud reproductiva, se habla de métodos anticonceptivos, se proveen los métodos anticonceptivos en forma gratuita, hasta los más caros.
hasta los dispositivos intrauterinos y los caros también. El gobierno de la ciudad, si tiene indicado de tal o cual método más allá del costo, el gobierno de la ciudad lo provee. Entonces, hoy no hay razón para hablar de esto. Y dentro de las enfermedades de transmisión sexual, yo hoy traje fundamentalmente estas dos, porque son las que ustedes deben escuchar, entre sus amigas, entre las hijas, entre las nietas. Ay, fulanita tiene el famoso HPV, ¿lo escucharon hablar? El papilomavirus, el papilomavirus humano, que hoy es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Lejos, 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 y no en nuestro país, en todo el mundo. Y esta enfermedad es muy transmisible, como todas las virosis, es sumamente contagiosa, es sumamente transmisible, y ustedes saben que algunas cepas de este virus HPV está vinculado en la génesis del cáncer de cuello de útero. Por eso, no todas. El HPV es una familia de virus que hay 100 serotipos, hay 100 variedades de estos virus, y hay como 10 o 15 que se vinculan con las enfermedades del tracto genital inferior en la mujer y en el hombre también, y en la génesis del cáncer de cuello, del cáncer de vulva, del cáncer de vagina y otros cánceres, porque por la práctica del sexo oral también está involucrado con lesiones en la cavidad oral. ¿Cómo la podemos evitar, esta infección tan frecuente? Con el simple preservativo, pero bien usado, que es lo que le decimos a los adolescentes. ¿Qué significa un preservativo? Me dice, doctora, mi novio ya sabe cómo ponerse preservativo, no hace falta que usted le explique. No crean, no crean, porque bien usado es desde que teóricamente empieza la relación y empieza la previa y empieza el toqueteo, porque el virus, el HPV, es un virus de superficie. No necesita consumarse la relación sexual completa, que exista penetración para que el virus, de tocarse, de juguetear el virus, se contagia. Entonces, todo ese juego previo debería ser con un preservativo puesto. Una vez que el hombre logra una buena erección como para poder calzarse el preservativo, pero ¿quién hace eso? Nadie. Ni las chicas ni las grandes. Nadie. Y ahí viene la transmisión. Y por otro lado, también, el preservativo cubre únicamente una porción donde puede estar localizado el virus, que sería, en el caso del hombre, en el pene. Pero el HPV puede tener otras localizaciones alejadas, como es en los testículos, y ahí no hay cobertura por el preservativo, en la zona del monte de Venus, que el hombre en general es más velludo que la mujer, y hay lesiones que las tiene y que no se da cuenta y que contagian. Pero igual, esto a veces yo no se lo digo a la gente joven. ¿Para qué me voy a poner el preservativo entonces? Porque la localización más habitual es en vagina y pene, obviamente. Entonces uno no le explica que a veces, hasta usando el preservativo, pero tengan esto en cuenta, que hasta usando el preservativo puede haber transmisión. Y no hay excusa para no usarlo, porque hay de todo tamaño, forma, tipo, color, gusto, sabor, así que no hay excusa para que no lo usen, ni la más chiquitita ni la más grandecita. Y ustedes saben que hoy, además, en esto del virus HPV, hay una prevención que nosotros llamamos la prevención primaria, que es con la vacunación, y una prevención secundaria, que es con los estudios famosos, hacete el Papa Nicolau y colposcopía. Entonces, la prevención primaria del HPV, he puesto muchas preguntas cuando vienen a la consulta. Doctora, mi nietita, ¿se tiene que vacunar contra el HPV? Sí. La vacuna del HPV hoy es obligatoria, es una vacuna que está en calendario a la edad de 11 años, es decir, que todas las nenas de 11 años tienen la obligación de vacunarse. Y la vacuna, sí. Me dijeron que los varones también. Bueno, tengo nietos. ahora sí,
Ahora sí, desde hace un año. Sí. La vacuna está aprobada desde hace varios años para las nenas de 11 años y estaba pendiente en el ente regulatorio que controla, digamos que regula a los medicamentos en nuestro país. Aprobó después la vacunación para los varones. O sea que hoy, 2018, a la edad de 11 años, se vacunan varones y nenas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que quieran. ¿Qué pasó? Tiene 12 o tiene 13. Bueno, se vacunó porque en ese momento no existía. Y esto es lo que vemos. Esta pregunta que vos haces es perfecta. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que vacunar igual, pero lamentablemente la va a tener que pagar. Porque el calendario nacional tiene las vacunas obligatorias desde que chiquito nace y todas las vacunas que hay que dar en la etapa escolar y cuando tiene 15, todo eso es gratis. La vacuna, obviamente que es nueva, por ejemplo, yo la vacuné a mi hija y como superó la edad la tuve que pagar. Es una vacuna que es cara, pero que es pagable. Se gasta tanto dinero en otras cosas que no vamos a pagar una vacuna que puede proteger. Entonces, ¿El efecto es igual? ¿El efecto es lo mismo? El efecto protege, exactamente. Y esta es una pregunta, porque a mí la nena de 11 años no me viene a mí a mi consulta. La nena de 11 años la maneja el pediatra. Excepto que sea un ginecólogo que hace ginecología infantil. En general los ginecólogos empezamos a ver al adolescente a partir de que menstruó, el pediatra la deriva al ginecólogo, la empezamos a ver con 13, con 14, no quieren venir a esa edad, entonces empiezan a los 15, cuando empiezan a hablar de las relaciones. Entonces, vacunarse, se tienen que vacunar. Una de 27 años, ¿se puede vacunar? Sí, se puede vacunar y se debe vacunar. Más si es gente que no tiene pareja estable. Es menos riesgosa una chica de 30 años que de repente ya está en una pareja estable y la relación, como vamos a ver después, es una relación de respeto y monogámica. Entonces, esa mujer, si no se vacuna, quizás es una paciente con una conducta sexual de poco riesgo. Pero igual uno nunca sabe lo que puede llegar a suceder, entonces la recomendación es vacunarse. Y hay dos vacunas. Hay una que vacuna a las nenas desde los 11 años hasta los 27, porque son dos vacunas importadas de dos laboratorios distintos, un laboratorio americano y un laboratorio inglés. Las dos son buenas, no son iguales, son distintas, una cubre más cepas que otras, y una vacuna hasta los 27 años incluido y la otra vacuna hasta los 45. ¿Quién me preguntaba? No, eso iba a preguntar yo, ¿cuál era la duración de las vacunas? Ahí me lo contestó. Es decir, la edad para vacunarse, el laboratorio digamos, todo medicamento cuando sale a la venta es porque fue estudiado durante muchísimo tiempo. Y en el caso de la vacuna inglesa, se estudió una población hasta los 45 años. Por eso uno puede decir, avalada por lo que nosotros los médicos llamamos medicina basada en la evidencia, que hasta los 45 años, ¿sabemos por qué hasta los 45 años? Porque es la población que estuvo en estudio y que ahora que pasaron muchos años del estudio inicial, pasaron años de vacunada y siguen teniendo anticuerpos en sangre. Esto es como, ¿se acuerdan cuando uno era chica? Yo me acuerdo que me llevaban a vacunar y preguntaban, ¿prendió la vacuna? ¿Qué era prendió la vacuna? ¿Prendió la vacuna? ¿Formó anticuerpos? Eso es, cuando la rubiola, cuando éramos chicas nos vacunaban contra la rubiola, contra el sarampión. ¿Qué significa? Si tuve respuesta inmune, si formé anticuerpos, esa es la finalidad de la vacuna, que yo me vacuno y formo anticuerpos para protegerme de esa infección. Pero esta respuesta inmune es mucho mejor cuanto más joven es el individuo. Por eso las vacunas se realizan fundamentalmente durante la niñez y en la adolescencia, porque el sistema inmune cuando es más joven, como un nene de 5, de 10, va a generar más cantidad de anticuerpos, más cantidad y de mejor calidad que si me vacuno a los 40. ¿Me puedo vacunar a los 40? Sí. ¿La vacuna me va a hacer mal? No. Pero no voy a tener esa respuesta inmune, esa cantidad de anticuerpos, cantidad y de buena calidad que vivan de por vida. Quien se vacuna contra la rubiola de chiquito tiene anticuerpos hasta el resto de sus días, que se detectan en sangre. Los del HPV no se detectan en sangre porque son estudios muy caros, entonces
como los estudios de investigación avalan que después de la segunda dosis, a los 2 meses, el paciente ya tiene anticuerpos en sangre, no se testean los anticuerpos, como a veces el paciente que me dice, nosotros, cuando una mujer va a buscar un embarazo, testeamos que tenga anticuerpos contra la rubiola, si no hay que vacunarla. No se testean, por lo menos hasta hoy, 2018, no se testean los anticuerpos contra la vacuna del virus HPV. Pero no duden en que sí tienen que dar un consejo, el consejo lo tiene que dar el médico. Pero no tengan miedo, porque con las vacunas nuevas hay gente que tiene miedo, hay gente que no le gusta vacunar. Incluso hay una onda de pediatras que no vacunan contra nada. Hay una onda de incluso padres naturistas que no vacunan contra nada y quizás tienen suerte. Pero hablamos de usar preservativo, hablamos de vacunarnos, pero sabemos muy bien que la mejor manera de evitar una enfermedad de transmisión sexual es con la fidelidad entre la pareja, con la pareja monogámica. Es la mejor manera de estar seguro. Y hay ocasiones que de repente hay gente que tiene una conducta sexual que no hace falta por ahí porque ya es más grande y con una relación de años vacunarse. Cuidados en salud reproductiva. Porque hoy, ¿a qué edad empieza a buscar la mujer, hijos? Hoy 30, ojalá los 30. Hoy las pacientes que vienen embarazadas al consultorio porque buscan, no hablemos una chica de 25 años que se le rompió un preservativo, entonces viene al control, o la que tomó mal las pastillas. Hoy empiezan a buscar el embarazo grandotas, pero muy grandotas, para la reproducción. 38, 39, 40, que esto hace 30 años, cuando yo me recibí de médica, no existía. Los hijos había que tenerlos por debajo de los 35 años. Y cuando se buscaban hijos por arriba de los 35 años, nosotros ya en la jerga médica, sin querer lastimar a la paciente, ya hablábamos 35 años, si era el primer hijo, primigesta añosa. Ese término hoy no lo podemos usar, me quedo sin clientela, me quedo sin paciente. No puedo. ¿Cómo hacen con el tema? Yo me acuerdo cuando pasé por esta etapa, que a los 27 años el riesgo o el miedo a no embarazarse rápido se centraba en la posibilidad de tener un chiquito Down y estaba el chequeo tal para ver esto que tenía riesgo de aborto y otro. Digamos, ¿qué hicieron con todo eso? ¿Se borró? ¿Se olvidaron? No, fíjense esto. Nosotros a veces le explicamos a las pacientes, es duro decir esto que uno va a decir, pero el ovario tiene fecha de vencimiento, como la leche, como el lácteo. El ovario tiene fecha de vencimiento, porque la mujer nace. Al momento del nacimiento, nace con 2 millones de folículos ováricos, que cuando llega a la edad de la pubertad, a los 12 o 13, de 2 millones que tenía cuando nació y 7 millones cuando el fetito femenino está dentro de la panza de la madre, nace con 2 millones, a la edad de la pubertad tiene 500.000. Perdió en esa etapa de 2 millones sin menstruar, sin ciclar, perdió esa cantidad. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de la biología que se llama la apoptosis, la muerte celular programada, y las células se mueren. Entonces, a la edad de los 12, de los 13, cuando ocurre la primera menstruación y está en la pubertad, la mujer nace con un número limitado de óvulos. Es como que nosotros naciéramos con determinada cantidad de pelo y a los 35 años todas las mujeres nos quedáramos peladas. El ovario queda pelado. A los 35 años el ovario queda despoblado con más o menos 25.000 folículos que le va a servir para el resto de su vida reproductiva.
Entonces hoy nuestro rol tan importante, porque por todo lo que hablamos al principio, ¿no es cierto?, que la mujer ganó terreno, la mujer se posicionó en la sociedad a nivel profesional, compite con el hombre, a veces no compite, a veces es cabeza de familia que para la olla en su casa, pero por todo esto la mujer postergó la maternidad, y no en la Argentina, en todo el mundo. Hoy la edad promedio donde la mujer busca el embarazo con suerte son los 38 años. Porque antes quiere viajar, cambiar el auto, cambiar el departamento, volver a viajar, hacer 7 máster. Total, si después para buscar un bebé pago, yo trabajo, yo puedo pagar $25.000 un tratamiento de fertilidad que hoy ya fue aprobada la ley de la ley de fertilización asistida, hará unos 5 años se aprobó en la provincia y ahora está aprobada en Capital, o sea que hoy, menos mal que con este cambio que hubo en la sociedad de madres grandes y padres grandes, porque se postergó la maternidad y el hombre acompaña, se postergó la paternidad, el hombre no le insiste mucho a la mujer, toma que tengamos un hijo ahora, realmente es la mujer. Entonces, esto, cuando uno se lo explica a las pacientes, es muy duro. Entonces, es nuestro rol como médica y el de ustedes, de dar consejo a la gente joven. Nosotros los médicos nos cansamos de explicarle a las chicas que hay que buscar los hijos en la edad que la biología dice, que es entre los 20 y los 35. Por eso, cuando vos me preguntabas, hace muchos años nosotros buscábamos los hijos en la edad. ¿Quién se le ocurría tener un hijo arriba de los 36 años? A nadie. No existía ninguna familia y el único temor era el chiquito Down u otras alteraciones genéticas. No existía en la cabeza que esa mujer no se podía ver. ¿Por qué? Porque esa es la edad de fertilidad, entre los 20 y los 35 años, y es así. Porque el ovario tiene la cantidad de óvulos que tiene que tener, la cantidad y la calidad. Y a partir de que cumplió 35 y a los 36, la curva viene en una picada terrible. Por eso hoy en día nosotros vemos las cosas que vemos y ustedes escuchan las cosas que escuchan. Ay, se embarazó, ya va por el tercer embarazo y lo perdió. Se embaraza a los 38, lo pierde. Se embaraza a los 39, lo pierde. Y por ahí el segundo de los 39 lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Por la edad. Y esto uno en el consultorio lo tiene que transmitir con mucha sutileza, porque muchas se ofenden. No me decís eso, sí. Parece de 20, pero el ovario es de 40. Es duro decir que el ovario tiene fecha de vencimiento. ¿La fertilización asistida en qué consiste? ¿En estimular al ovario? La fertilización, como el nombre lo dice, es una fertilización asistida por el especialista, por el médico. En obtener, depende cuál sea la causa de la esterilidad de esa pareja, se obtienen las células germinales de la mujer, que es el óvulo, del hombre, que es el espermatozoide, y esa fertilización o esa fecundación se produce afuera del organismo de la mujer, lo que se llama in vitro. El famoso bebé de probeta, antes se hablaba bebé de probeta, hoy ya se cae la cédula si uno dice bebé de probeta. Hoy tenemos que hablar de, ¿cierto? No, hoy tenemos que hablar de fertilización asistida, las cosas por su nombre. Doctora, una pregunta, porque en el grupo de chicas que trabajaban conmigo, de 38, 40 años, estaban todas con el tema del congelamiento de óvulos. Exacto, otro tema que tocamos. Y ¿allá lo tocaron? No, pero es para tocar, porque está vinculado con esto. Y está hablando, viendo ahora el tema del reloj biológico, o sea, ¿qué perspectivas hay para un óvulo congelado de alguien de 40 años? No. Quien quiere guardar óvulos lo tiene que hacer en la edad reproductiva, entre los 20 y los 35. Porque están pensando en guardar óvulos y tienen 40 años. La ilusión no se le puede quitar a nadie y hay mujeres que dicen que quieren guardar y pueden afrontar el costo. Pero el consejo es, si vos ya sabés de antemano, porque hay chicas hoy de 25 años y dicen, no, yo hasta los 40 no paro, ya saben que no van a querer tener hijos, o porque están apostando a la profesión, están apostando a otra cosa y no a la maternidad. Además hoy
se suma otra cosa, que hoy vemos parejas muy dispares. Hoy se ve mucho, chicas muy jóvenes con señores muy grandes, chicas de 28, 30 con señores de 60, donde el señor no quiere tener un hijo, porque ya tiene 4 y encima está por tener un nieto. Entonces ahí viene donde la mujer de 30, aconsejada por su pareja, que ya es grande, que ya pasó, que ya tiene hijos y tiene nietos, no la alienta para que tener un hijo. Bueno, quieren tener un hijo a esa edad. Y cuando los tiene ya es otro drama. Entonces, el consejo es en aquellas mujeres que por algún motivo saben que van a postergar la maternidad. Nosotros, así como tenemos esta cosa moral de explicarle a la paciente que tiene que buscar los hijos entre los 20 y los 35, si no lo piensa hacer, tienen que guardar sus óvulos. Lo que antes se hablaba de congelamiento de óvulos, la criopreservación, y hoy, para que estén bien a tono, hoy se habla de la vitrificación de óvulos. Ya no usamos el término congelamiento de óvulos, hablamos de vitrificación, que es una técnica de congelamiento, lo que era la criopreservación, de mejor calidad, especializada, donde se obtiene el óvulo de la mujer. Acuérdense que el óvulo tiene la carga genética, tiene todo el ADN. En el óvulo y en el espermatozoide está toda la cadena genética, todo el ADN. Entonces, ese óvulo que va a ser manipulado tiene que ser muy cuidado. No lo puede manejar cualquiera. Lo obtiene un ginecólogo. La manera de extraer el óvulo del cuerpo de la mujer, obviamente que lo hace un ginecólogo, pero después ese cuidado lo hace otro profesional, que es un biólogo, no es un médico. Es un biólogo que cuida el material genético para que no se altere, material genético que va a estar durante años ahí. Así que hoy es otro de los temas que hablaron. Sepan que la ¿Eso lo cubre una obra social? No. Hay dos tipos, el tema es así. Hoy se postergó la maternidad, ¿no es cierto? Lo que hablamos recién. Y hay dos tipos de postergamiento de la maternidad. La más frecuente es la postergación social. La mujer que por otros logros posterga su maternidad. Pero lamentablemente, y lo vemos, hay gente que posterga la maternidad por una enfermedad. Mujeres jóvenes, pacientes de 30 años con tumores, con leucemia, que estamos viendo leucemia rolete, cáncer de tiroides rolete, hay tumor, cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces, esa mujer joven, en edad reproductiva, que va a tener que ser sometida a un tratamiento oncológico, como por ejemplo radiación de la pelvis, o si no estamos hablando de radiación, de recibir drogas citostáticas, quimioterápicos, eso le va a alterar el testículo al hombre y el ovario en la mujer. Entonces, en ese caso de postergación de la maternidad por enfermedad, todas las obras sociales, coberturas, prepagas, están obligadas a cubrir. Desde que se aprobó esta ley en Capital, que era ya desde hace 3 años que se aprobó en Capital, en provincia más, donde la prepaga debe cubrir a la pareja el tratamiento de fertilidad, también tiene que cubrir esto en el caso de pacientes jóvenes oncológicas, donde hasta que no termine su tratamiento oncológico y el oncólogo no dé el ok, la mujer no va a poder buscar su embarazo. Que en general les cuento que la gran mayoría de mujeres que han vitrificado sus óvulos y los tienen guardaditos, todas primero se embarazan y tienen su biológico. Y a mí, la experiencia mía con pacientes, estoy hablando pacientes de 39, de 40, de 41, que ya es grande para buscar su primer hijo o su segundo, el hecho de tener esos óvulos guardados, congelados, le baja el nivel. Es como que sí, bueno, estamos de mala racha, pero yo sé que en la cajita tengo guardado unos besitos, tengo guardado unos dólares, no me estreso tanto. ¿No es así? Entonces, muchas pacientes dicen, el hecho de tener estos óvulos guardados me da una tranquilidad que no pienso y se han embarazado. Y a pesar de que el óvulo que van a usar es más
de menor calidad que el que tienen guardado? No, porque nosotros lo que predicamos es que se saquen los óvulos a la edad que hay que sacárselo. Por eso, el que tienen guardado por ahí es mejor. Claro. Bueno, pero si se embarazó es porque permitió el embarazo, porque la naturaleza es sabia. Si el óvulo es viejo, Chiquito down, porque si pasaron 5 años. bueno, hoy también se investiga, siempre se investigó y hoy Se avanza. hacen estudios. Sí, claro Yo que veo sí. un montón de Sí, personas pero se hacen de chiquitos que se les ven rasgos. Bueno, porque a ver, uno no se mete en las decisiones de los pacientes. Es el paciente el que decide, y esto es histórico, porque de toda la vida. Hoy hay toda una tecnología avanzada, hoy en esto la biología avanzó muchísimo, porque hoy se descubrió que se detecta ADN fetal circulando en la sangre materna. Entonces, a través de estudios de análisis de sangre, se pueden determinar ciertas enfermedades. Es toda una técnica especial de estudios genéticos que hoy se promocionan bastante, que también son caros. Antes había que hacer los estudios antiguos, que era la punción de vellosidad escorial, que hay una panza así para hacer la punción y era todo más complicado. Entonces, en esto hoy se avanzó, pero es la mujer la que decide. Tengo miedo, me quiero hacer el estudio genético, porque yo ya sé lo que voy a hacer, o no me lo voy a hacer, total, me quiero enterar en el momento, sea esté bien o esté mal. Ahora, tenemos ese concepto de que los óvulos jóvenes son mejores que los de la mujer de 40. Absolutamente. Hay mejor en cantidad, la de 35 para abajo no tiene la misma cantidad. Nosotros eso lo llamamos la reserva ovárica. La reserva ovárica de los 40 no es la misma que de la 35 para abajo. ¿Y la calidad? Y la cantidad y calidad. Y la naturaleza es sabia y muchas mujeres que se han embarazado arriba de los 45 años abortan, tienen un atraso, les viene el periodo y por ahí abortaron porque ese producto de la concepción tenía trastornos cromosómicos que lo hacen incompatibles con la vida. No el caso del síndrome de Down, ¿no es cierto?, que es compatible con la vida. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las que quieran, porque la cosa es que es interactivo. Yo quiero hasta cualquier hora, tengo unas 70 diapositivas, Virginia me dijo una hora. Yo tengo nietos grandes y la pregunta es esta. Mis nietas de 22 años ni se les pasa por la cabeza congelar óvulos. Por eso no sé cómo encarar el tema. Yo lo que haría primero con la nieta, lo que yo hago con mis pacientes en el consultorio, antes de entrar en la vitrificación del óvulo, que además es un procedimiento también caro y pueden ver como una beta media comercial, también hay que tener cuidado, no es el caso suyo, pero decirle, hablarle y explicarle a la gente joven que los hijos hay que buscarlos a la edad que la biología dijo, que es entre los 20 y los 35, y hay que hablarlo, por lo menos que la nieta de 22 años esté informada y que ella decida después lo que quiere hacer de su vida. No como tantas mujeres que llegan con 40, 41, después de que viajaron por el mundo, cambiaron 10 veces, tienen el super auto, tienen el super piso, y no la banca ninguna pareja, todavía no tienen pareja, y entonces todavía no tienen hijos. Entonces, hoy hay que hablarle. Hay que hablarlo, hay que aconsejarlo. Es un trabajito de hormiga, Están cambiando. No, es que no quieren, los millennials no quieren compromiso. No, los millennials ¿Cuántos tienen sin pareja? No quieren, no tienen ¿Cuántos ni tienen idea. sin pareja? A mí no me porque también pareja. no se olviden que hay estereotipos que impactan en las noticias. Acuérdense cuando la hija de Mirta Legrand, con 50 años o 51, tuvo a su último hijo Rocco. Ese chiquito, nosotros ya lo sabíamos, porque además, no lo voy a decir, pero sabemos quién es el ginecólogo que la atendió. Ese chiquito fue producto de una ovodonación. ¿Quién ovula a los 50 años? No existe. No existe. Incluso hay mujeres que siguen menstruando a los 50 años, pero ya no hay ovulaciones. Entonces, hay muchas famosas, Madonna, que tuvo también un hijo a los... Berlusconi, es decir, pero esto no es real. Esto es lo que sale en los medios. Nosotros también lo vemos con las artistas de acá, que tienen 48 años y tienen el bebé y todo lo que tienen, pero son hijos productos de una fertilización asistida. Yo te quería hacer una pregunta.
hay muchas parejas, como vos bien dijiste, donde el hombre le lleva muchos años a la mujer. Sí. Por ahí chicas jóvenes, 20 y pico de años, con hombres de 40, 50. Del hombre depende también el hecho de que tenga un problema. Cuando el hombre es más grande. Cuando es más grande. Sí, Porque eso yo otro día- nosotros lo vemos en las parejas de parejas. Porque- La chica de 30, el señor de 60. En realidad, cuando ahí encontramos más factor masculino. Claro. Porque también tienen el famoso concepto de que Chaplin tuvo la hija. Claro, por ejemplo, hombres que han seguido otras parejas. Sí, no se repitió más. Con iglesia. No sé, Que fuera más débil de los hombres. ¿Cómo sabe que no sé lo de Chaplin, pero que no es de semen de donante? Porque así como hay óvulo de donante, hay semen de donante. Y hoy también. Eso creo que haya pasado por ahí, si tenés que ser donante. Sí, tenés que, claro. Bueno, eso es una elección de eso es una elección de los subrogados. Bueno, acá no está legislado, acá no está legislado, pero hoy también nosotros tuvimos que ponernos a tono y estamos viviendo otro tipo de consultas, porque yo tengo pacientes homosexuales que hoy lo hablan. En una época yo me olfateaba que por ahí podía ser homosexual y la atención médica no cambia, no influye, pero lo ocultaban. Hoy no, y hoy tenemos parejas de mujeres homosexuales que buscan bebés. Entonces requieren a semen de donante. Como también parejas masculinas homosexuales que quieren tener un hijo, entonces necesitan el útero subrogado, que acá en nuestro país no está legislado. Y esto sería lo ideal, esta es la edad ideal. Y un poquito lo vamos a pasar rápido, ¿no? Cómo debe controlarse el embarazo, porque para llegar a tener un embarazo saludable es como lo que le dije al principio, un embarazo saludable es producto de haber tenido una vida saludable, hábitos saludables. Y ustedes saben que el control es un control especial, por eso acá es fundamental la relación médico-paciente de la mujer con su médico, ginecólogo o obstetra, porque es un largo camino durante los 9 meses que dura el embarazo y ella pues a posteriori con los controles que siguen. Nosotros profesamos la buena alimentación, más allá de que hoy estamos obligados a dar vitaminas especiales, el famoso ácido fólico que debe tomarse desde antes de la búsqueda del embarazo para evitar algunas malformaciones embrionarias, como son las malformaciones del cierre del tubo neural. El tubo neural es una estructura rudimentaria del embrión que se va a transformar en el sistema nervioso de ella, el feto. Claro, son distintos, exacto. Y esas enfermedades neurológicas, con una pastillita de tomar todos los días, 2 meses antes de iniciar la búsqueda, se puede prevenir. Seguimos con la prevención. Desde como no pasó nada y bueno, la gran mayoría tuvo hijos buenos y sanos. O no, pero bueno, no se hacía todo esto, pero hoy nosotros tenemos la obligación de seguirlo. Es decir, el proceder médico lo guía en recomendaciones. Yo no hago lo que quiero en mi consultorio con mis pacientes. Yo tengo que tener un proceder acorde a recomendaciones que nos brindan todas las escuelas de investigación. Entonces, donde uno a veces por determinada cosa puede hacer algo casero y salirse un poquito de la regla. Pero hoy, esto lo hablábamos el otro día en un programa de radio, me decía una periodista, pero mi hijo nunca toma el ácido fólico. Bueno, está bien, yo tampoco tomé ácido fólico con mis 2 hijos, pero hoy yo con mis pacientes lo tengo que dar. Las hijas de mis amigas a todas les dieron. Exacto, a todas. Desde hace tiempo que está esta recomendación, porque a pesar de que uno le aconseje, primero, el cierre del tubo neural ocurre en la 5ª semana de gestación. Entonces, no tengo que empezar a tomar antes, por eso se empieza a tomar 2 meses antes y hasta la semana 12-13, que es todo el primer trimestre del embarazo. La embarazada, además de una alimentación saludable y de todos los controles médicos periódicos, que son muy seguidos, es una vez por mes, hasta el 7º mes, que ya es cada 2 veces al mes, puede hacer gimnasia, distintos tipos de actividad física, tranquilas obviamente, como yoga, aquagym, relajación, meditación, y esta combinación panza y cigarrillo es nefasta, está entretenida la embarazada, está entretenida, y esto es lo que uno quiere lograr.
Esto es lo más lindo que uno quiere lograr. Y bueno, vamos a pasar a la etapa del climaterio. ¿Ustedes saben qué significa climaterio y menopausia? ¿Tienen idea? Climaterio. Porque se confunden normalmente. Son términos que más o menos uno sabe, pero se confunden. El climaterio es una larga etapa en la vida de la mujer. Es una etapa larga que puedo decir que comienza a los 40 años, sino antes, con esto que les conté, que el ovario tiene fecha de vencimiento y que el ovario tiene un reloj biológico que empieza en picada a partir de los 36 años. Hoy estamos viendo de que ya la mujer a los 38 años tiene ciertos cambios que darían comienzo al climaterio, porque es una larga etapa en la vida de la mujer donde se produce el paso de la vida reproductiva, de la vida fértil, a la vida no reproductiva, porque en el medio de esta larga etapa se pierde la menstruación, y eso es la menopausia. La palabra menopausia es sinónimo de último ciclo menstrual en la vida de la mujer. Eso significa menopausia. Es la última menstruación en la vida de la mujer. Y esa menstruación divide al climaterio en un antes y un después. El climaterio antes de dejar de menstruar es el climaterio premenopáusico o perimenopáusico, y a posteriori el climaterio postmenopáusico. Y si bien esto de calidad de vida es algo que nosotros tenemos que predicar en todas las etapas de la vida, en la mujer y en el hombre, esta es una etapa más todavía, donde uno debe apuntar. No todo se resuelve con los medicamentos y con los tratamientos médicos. Es una de las etapas de la vida donde más debemos apuntar a la calidad de vida. ¿Y cómo hacemos calidad de vida? Evitando hábitos tóxicos, desechando hábitos tóxicos, alcohol, excesos, alcohol, el exceso del alcohol, el exceso del café, el exceso de la sal, el exceso de las harinas, el exceso del azúcar, los blancos que hoy tanto cuestionan, como los 4 blancos, como si fueran veneno. Todo lo que sea en exceso no es bueno. Y esta es una etapa de la vida donde más nos tenemos que concientizar. ¿Cuál es el cuarto? Harina, sal, azúcar. Sal, harina, azúcar y los lácteos. Ah, los lácteos también. Son los por la caseína, son ojo, yo no lo considero, Pero los son lácteos no nos ayudan con los por eso digo, pero hoy hay una tendencia en los médicos naturistas, yo no la comparto y se lo explico a mis hijos que están en la onda naturista, porque tienen una edad que pasan de hacer la previa, chuparse el alcohol de florero, a que no es vegano, es vegetariano y no sé qué. Se van al otro extremo, ¿no es cierto? ¿Les pasa a ustedes? Entonces, me veía a mi hijo, que tiene 33 años, y decirme, no, ahora hay que sacar los cuatro blancos, escúchame. Entonces, ¿qué haces? Sacás la harina, sacás la leche, sacás la sal, sacás el azúcar, ¿qué haces? La zanahoria. Hay que evitar, ellos son todo exceso, exceso ya de cuidado. Y estos son los síntomas. ¿Tienen calores, chicas? Sí. ¿Tuvimos? Y tienen. ¿Se van alguna vez? ¿Tenés calores? Qué suerte. ¿Se van alguna vez? Les cuento. Pero pueden llegar, me dijeron. Todavía estoy a tiempo. Somos muy jóvenes todavía. Puede venir. Hace un año exactamente que no- dejé de menstruar. Bueno, estás dentro del grupo de las privilegiadas. Yo les cuento como la historia. Cada 4, ya saben lo que es el climaterio. Somos, no sé, todas, no, ustedes son, somos todas climatéricas. Somos, sí, porque todas tenemos más de 40 años. No, acá hay una voz. No, 40. 40. 41. Te calculé, dije. Somos todas climatéricas. Estamos en la larga etapa, alguna habrá hecho la menopausia y otras no. De cada 4 mujeres climatéricas, una sola, que es un 25%, será una privilegiada, que no va a tener que no va a tener síntomas.
No sabe lo que son los calores ni los sofocones. Quizás le tocó otra cosa. La sequedad vaginal le viene a todas, no me digan que no, porque la sequedad vaginal le viene al 100% de las mujeres climatéricas. Se seca todo, pero lo que más se seca es la vagina. Pero no llega. No llega. El 75 al 80% de las mujeres tienen estos síntomas, que se llaman síntomas vasomotores. Nosotros los llamamos los calores, los sofocones, el término médico es los bochornos, pero en realidad las pacientes hablan de calores, tengo calores. Por eso te digo, hay un 20% de privilegiadas que no los tiene ni los va a tener, pero el 80% los tiene. Y está vinculado al desfasaje hormonal. Cuando el ovario dijo basta, cuando el ovario dejó de funcionar y entra en lo que se paró de funcionar. Lo que se llama la insuficiencia ovárica, a los 3 años las hormonas casi no existen. Y esa falta de hormonas femeninas, esa falta de estrógeno, el estrógeno es el motor de la mujer. La gran mayoría de las mujeres somos hormonodependientes. Y así como esas hormonas nos molestan en una etapa de la vida, nos duele la mama, nos hinchamos, en otra etapa de la vida, cuando no las tenemos, vienen los síntomas, que en conjunto, los calores y los sofocones, se llaman síntomas vasomotores. ¿Y hasta cuándo puede durar eso? Promedio duran entre 5 a 10 años, promedio. Pero la menopausia sigue estando. Totalmente, porque la menopausia es la última menstruación y acompañando ese retiro ya menstrual. en la menopausia todavía pueden estar los síntomas. Ahí empieza la historia, aunque en general hay muchas mujeres que los tienen, sí, hay muchas mujeres que lo tienen antes. Si una mujer la edad normal de dejar de menstruar en nuestro medio es los 51 años. Esa es la edad normal de dejar de menstruar. Hay quien deja de menstruar a los 47, 48, 49 y hay quien deja de menstruar a los 53. Pero el promedio es los 51. Y estos síntomas de los calores y los sofocones a veces preceden al retiro menstrual y en la gran mayoría los acompañan por un promedio de 10 años. Y así como están las privilegiadas que nunca lo sintieron, hay un grupo de desafortunadas de un 15% de pacientes sintomáticas que los conservan durante años. Y yo las tengo. Yo tengo pacientes de 80 años que me dicen, doctora, no vienen a la consulta por los calores, vienen a la consulta del control mamario y aprovechan y cuentan de que realmente siguen con los calores. Calores que deben tratarse. Mire todos los recursos que tienen que usar las mujeres porque los médicos tienen miedo de tratar los síntomas. Eso no es tema para ustedes. Mañana le doy una charla a los médicos. Porque es un mito del tratamiento hormonal y el tratamiento hormonal es un tratamiento como todos los tratamientos médicos y bien indicado en la paciente que lo necesita porque está sintomática, no la que está feliz por la vida, pero la paciente que no pasa bien su climaterio porque está muy sintomático. La terapia hormonal es un recurso terapéutico que la beneficia enormemente, pero enormemente. Entonces, hay que tenerle respeto y cuidado al médico que maneja la terapia hormonal. ¿Que no es el ginecólogo? Es el ginecólogo. Sí, es el ginecólogo. La ginecóloga o el ginecólogo. Okay. Pero no todos los ginecólogos hacen climaterio. Entonces hay muchos ginecólogos que como también el médico le tiene miedo a la acción hormonal, sin querer también le transmite el miedo a sus pacientes. ¿Y la relación con el cáncer de mama? Bueno, por eso les digo, en esta etapa del climaterio hay un montón de mitos, eso daría para hablar un día, una charla entera de climaterio. Dando charlas así. Como ustedes quieran, como ustedes quieran, porque ahí está el mito, hay la menopausia, 500 millones de mitos que hay que romper. Como que se pierde la femineidad, se deja de ser mujer, se deja de ser atractiva. ¿Se pierde el sexo en la menopausia? No. Muy bien, eso quería escuchar. ¡Qué buena! Pero eso es lo que quería escuchar. ¿Y el deseo sexual se pierde? No, ¿por qué se va a perder?
Al contrario. Esto, uno va a llegar a la sexualidad como lo vivió de joven. Hay gente joven que le gusta el sexo y hay gente joven que no le gusta el sexo. Entonces no pretendan, si ya a los 30 no le gusta, estaba siempre cansado y no, mañana no. A los 60 y pico, ¿qué va a pretender? Nada, peor. Con la vagina seca, que duele, ¿qué va a querer? Nada. Ahora, la terapia hormonal, parte de los miedos, ¿no tiene que ver con comprobación científica sobre efectos de, por ejemplo, incidencia en el cáncer de mama de la terapia al estrógeno? Bueno, te cuento un poquito, porque la terapia hormonal se usa desde toda la vida y también, como todo, fue cambiando, fue evolucionando y fue mejorando. Hace muchos años se usaba terapia hormonal. Lo que yo me acuerdo de mi abuelita, que mi abuelita era re calurosa, vivía siempre en Batón, era gallega y él vivía cantando y en Batón, y entonces vivía con calor. Y yo escuchaba que le daban una inyección, y cada vez que le daban inyección, yo creo que por eso fui ginecóloga, porque la vi a mi abuela que cada vez que le daban inyección venía rozagante. ¿Qué hacen esta mujer? Me acuerdo, esas inyecciones que recibía mi abuela, valenciana, eran inyecciones de caballo, eran inyecciones de hormonas masculinas, dosis altas, que hoy no se usa todo eso. Entonces, obviamente, por un uso indiscriminado de la terapia hormonal, de añares, de otra época, donde no se sabía tanto, las mujeres que tenían síntomas eran medicadas, pero con otro tipo de hormonas, dosis altísimas, esta cosa que uno dice dosis de yegua, digamos, masculinas. Y ahí que en la menopausia te llenas de pelo, de bigote y un montón de cosas. Pero el ánimo era bueno. El ánimo era bueno. Era peluda pero simpática. Entonces, la terapia hormonal evolucionó y llegamos al día de hoy, donde nosotros manejamos una terapia hormonal distinta, con otro tipo de dosis, hormonas femeninas. Hay para tomar por boca, hay para aplicar un gel en los brazos, y se comprobó, así como lo que vos me decís, hubieron estudios en el año 2002 hechos en Estados Unidos, que es donde se hacen muchos estudios, que fue un estudio muy comentado entre los médicos y nos marcó un antes y un después en la ginecología y en el manejo de la terapia hormonal, y fue muy conocido en todos los medios, en la revista Times en Nueva York se ocupó de sacar que la terapia hormonal mataba a las pacientes. Hubo una mala prensa amarilla, por un estudio que además fue mal hecho, porque incorporaban la terapia hormonal desde mujeres de 40 años hasta de 85 y mujeres que habían tenido enfermedad cardiovascular. Lo que se le cuestionó a la terapia hormonal no era el cáncer de mama, sino que las mujeres que recibían terapia hormonal se empezaron a morir durante el estudio de accidente cerebrovascular y de infartos. ¿Pero por qué? Porque las pacientes que ingresaron a ese estudio fueron mal seleccionadas. Una paciente de 80 años no le puedo dar terapia hormonal. Y menos si me dice, doctora, soy hipertensa, soy sedentaria. Doctora, y ahí lo vamos a ver. Una sola cosa, porque yo lo sufrí. O sea, yo tuve mi última menstruación 40 años. Sí. Y empecé mi médico a darme terapia hormonal. Perfecto. Cuando llegó el año 2002, dijo, te suspendo la terapia hormonal. Porque es el año que sale el estudio WIC. Doctor, yo no puedo, porque yo tengo que trabajar. Estoy en una reunión con hombres, con mujeres, empiezo a transpirar, tengo calor, tengo sofoco. No puedo, porque tengo que dejar de trabajar, me muero. Digo, yo prefiero morirme de un infarto. ¿Bajo tu responsabilidad seguiste? Entonces, estuve más o menos 2 o 3 meses. Con terapia hormonal no te vas a morir de un infarto. 2 o 3 meses. Y volví y le dije, doctor, yo continúo, si me muero, me muero. ¿Y al día de hoy seguiste? No, ahora ya tardé 10 años en que se me fueran los sofocos. Claro. 10 años. Nosotros lo vemos esto en el Pero consultorio. aparte mi médico era pro, salvo este momento, que sí fue en el año 2002. Porque ahí todos los médicos nos atemorizamos, porque bueno, fue un estudio muy multitudinario de mucha cantidad de pacientes, con muchos centros en Estados Unidos, y tuvieron que interrumpirlo, el estudio, por la muerte de las pacientes. Entonces se comprobó que las pacientes que se morían por accidente cerebrovascular o por infarto, eran pacientes, no se morían las de 50, se morían las pacientes de más de 65.
y que por ahí habían tenido factores de riesgo, como vamos a ver ahora, en esta etapa del climaterio hay dos enfermedades, pueden haber un montón de enfermedades, pero las dos prevalentes, la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis. Si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué se muere más la gente adulta? Porque sí que rompe la cadera. ¿Cuál es la principal causa de muerte? Estoy hablando de la enfermedad cardiovascular. La gente siempre, las mujeres contestan el cáncer de mama. No. Infarto. Exactamente. Ni que hablar el hombre, ni que hablar el hombre. Pero la mujer adulta, porque una mujer joven, en la juventud, la principal causa de muerte son los accidentes. Y en la adulta, a la edad nuestra, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Bueno, empezamos por los huesos rápidamente, porque esto podemos hacer otra charla, si no, no nos da para tanto. Ustedes saben que cuando perdemos las hormonas femeninas por la menopausia, que ya no tenemos más, los huesos se nos descalcifican a todas. Lo que pasa es que algunos la velocidad de descalcificación es más lenta y en otras la velocidad de descalcificación es más rápida, pero a todas se descalcifica y el hombre también. Pero ¿qué pasa? Las mujeres tenemos una desventaja. ¿El hombre hace osteoporosis? Sí. ¿A qué edad? Y a los 70, que es lo que llamamos la osteoporosis senil. La mujer hace la osteoporosis a los 50, promedio, cuando deja de menstruar. ¿Por qué? Porque cuando caen las hormonas femeninas, los huesos se descalcifican. Entonces, si yo tengo un hombre de 50 y una mujer de 50 que tengan las mismas características, los mismos hábitos, que no fumen, que hagan actividad física, digamos, que tengan las mismas características, la mujer va a tener su masa ósea distinta, más baja, descalcificada, lo que médicamente llamamos osteopenia. Perdón, y la osteopenia se puede mantener en el tiempo, no necesariamente. Exactamente. La osteopenia puede quedar como osteopenia o puede avanzar lenta, gradualmente, hasta llegar a lo que se llama osteoporosis. Que la osteoporosis sería esto. Miren lo que es un hueso osteoporótico. Como un queso gruyère, con esos agujeros. Este hueso lleno de agujeros, lo único, la dureza está dada por estas trabéculas, que de nada se rompen. Es por eso que en la osteoporosis, que es una enfermedad metabólica del hueso, la mujer de 80 años, por un movimiento brusco, no es que se tuvo que caer rodando de la escalera, por un movimiento de una resbalada en la bañera, que es el lugar donde más hay accidentes en la casa, por eso hay que hacerlo todo acorde, ¿no? con antideslizantes. Esto se fractura, lo que se llaman las fracturas osteoporóticas. No es una fractura traumática. Si yo me caigo al piso, tuve un trauma y a lo mejor de la caída me rompo un hueso. Eso no es una fractura osteoporótica. Una fractura osteoporótica es por tener un hueso frágil, lleno de agujeros. Por eso algunos lo llaman hueso poroso, como la piedra pómez, o lo llaman los huesos de cristal, frágiles. Entonces, ¿sirven estas medidas para cuidar a los huesos? ¿Les dicen sus doctores ingieran calcio? Sí. ¿Y cuánto calcio le dicen que tienen que ingerir? 1200 Muy bien, tu doctor. Muy bien. ¿Con quién te atendés? No, pero aparte también veo mucho en la tele. Muy bien. El promedio son 1200. Yo les digo más a mis pacientes, yo les miento y les digo más, porque nosotros sabemos que los pacientes no hacen lo que los médicos decimos, hacen mucho menos. Uno le dice 3 pastillas, no voy a tomar 2 por las dudas. Todos, entonces yo les digo más 1500, pero en realidad la cuota para que los huesos no se nos descalcifiquen es ingerir 1500 miligramos de calcio por día. Y lo puedo hacer a través de la alimentación para no llenarme de... Pero se puede, y es el mejor calcio que utiliza nuestro organismo. El calcio de la leche y de los lácteos se utiliza mejor que el calcio de unas pastillas. Sí. Totalmente, se absorbe mejor. El mejor calcio es el de los lácteos, mejor que el de los comprimidos, que obviamente tenemos que dar, porque el adulto, como dice ella, no le gusta ingerir, el adulto ingiere muy poco lácteo. Entonces, pero ¿dónde podemos tener los 1500 miligramos por día? Son 3 porciones de 500. Una porción de queso, cualquier queso,
50 gramos de queso, que puede ser dietético, descremado, puede ser sin sal, verde, lo que quieran. Una porción de 50 gramos de queso brinda 500 miligramos de calcio. O sea que de las 3 porciones yo tengo una por una porción de queso. El famoso yogur que Danone me va a tener que dar acciones porque les predigo el yogur, el calcio más. Exactamente. ¿Ese es de Danone? Ese sí, el calcio que dice ser, calcio ser, ese chiquitito tiene 500 miligramos de calcio. ¿Y de verdad los tiene? Los tiene de verdad, los tiene de verdad. Es un aporte nutricional muy importante para la mujer climatérica y para la embarazada. Tiene realmente los 500 miligramos de calcio elemental, que es el que se tiene que absorber. Y otros 500 que faltan se puede hacer repitiendo o una segunda porción de queso durante el día o un segundo yogur o, por ejemplo, dos claras de huevo duro. Uno hace un huevo duro y fundamentalmente la clara, porque si todos los días de mi vida voy a comer 2 huevos duros, la yema es grasa pura. Entonces va a llevar el vaso de leche común. Un vaso de leche común como esto, que son más o menos un cuarto de leche, 250 centímetros cúbicos, tiene 250 de calcio. Entonces, para cubrir los 500, tengo que tomar 2. Y ahí viene la intolerancia, porque si uno está acostumbrado a cortar un café, cuando uno empieza a tomar mucha leche, gases, distensión. Los quesos untables también, ¿no? Todo vale, todo sirve y todo suma, pero bien poco. El queso untable tiene calcio, por supuesto, como es un lácteo lo voy a absorber, pero tiene muy poca cantidad de calcio. Es muy poca cantidad de calcio. Los quesos blandos, por ejemplo, yo compro por salud de la Serenísima Light, ¿no? Sí. Que es el que me gusta. Que dicen que tiene poco calcio. Claro, tiene menos que los duros. Claro. Entre un queso blando, semiduro y duro, si uno pudiera elegir el queso de rallar en una piedra, es calcio puro. Ese aporta, pero así como le aporta mucho calcio, le aporta cualquier de grasa. Entonces uno tiene que ser equilibrado, porque tengo que aumentar el calcio, pero no tengo que aumentar el colesterol. ¿Y los caramelos? También sirven los caramelitos que son de venta libre, el Vitacal, que tienen gusto a dulce de leche, pero rompen los huesos, los dientes, son más duros que no sé qué. Hay que ablandarlo. ¿La ricota? También. Con respecto a ingerir calcio no derivado del lácteo, digamos tomar la pastilla y demás. Sí. ¿No se puede producir un exceso de calcio en el organismo que después produzca cálculos? Si vos tenés la tendencia de hacer calcificaciones, lo haces con el mínimo calcio que tengas. ¿Ah, sí? Sí. Si hay una tendencia innata, porque hay modificaciones metabólicas en la orina, para que se produzcan los cálculos renales, porque si no tenemos todo lleno de calcio. Imagínense, desde chiquitito, tomando la teta, después de tomar la leche, estaremos todo lleno de calcio. Para que se produzca el cálculo en la orina, esa orina tiene que tener una alteración que permite la formación de cálculo. Entonces, el que hace calcificación de arterias, el que hace calcificación en las válvulas cardíacas, lo va a hacer igual, con mucho calcio o con poco calcio. Esa es la discusión que tenemos con los cardiólogos. Claro, porque... El cardiólogo le dice, no, ¿qué? La ginecóloga te dio tanto. No, se te va a calcificar igual, aunque sea con un único vasito de leche. La vitamina D es fundamental para que el calcio entre al hueso. La vitamina D es fundamental. La vitamina D está en algo como el pescado, los cereales, pero fundamentalmente se acumula en la piel en una provitamina y por el sol se transforma en vitamina activa para pasar a la sangre y de ahí pasar al hueso. Es decir, que esto es la tríada para tener huesos saludables. La ingesta cálcica o el aporte de calcio, sea dieta, sea comprimidos, hacer actividad física, todo vale, todo suma. ¿La exposición al sol cuánto tiempo debería ser? Y la exposición al sol se recomienda en la época de que el sol está en el cenit. Porque para que se active la vitamina D, el rayo tiene que dar perpendicular, no el rayo del invierno que viene así. Entonces las peores las dermatoras no tienen, pero por lo menos evitar esa hora fuerte y tomar sol 10 minutos por día, 10 a 15, todos los días, verano, así, no hace falta estar con una malla, uno puede caminar por la vereda del sol haciendo actividad física.
La vitamina D se dosa en sangre para ver qué niveles tenemos y si está deficitaria, si está por debajo de 20 unidades en sangre, se da el suplemento que se dan ampollitas, hoy salieron comprimidos. Normalmente teníamos las ampollas bebibles, tomó un frasco cada 2 meses, tomó un frasco cada 3. Una pregunta, ¿hay que hacerse una vez por año la vitamina D? Uno la puede hacer más, lo que pasa que ahora como es cara, el análisis de vitamina D es caro, ahora las prepagas pusieron un límite que es hacerse un análisis de vitamina D, esto es una vez por año. Una vez por año, si no hay que pagarla. Porque justamente mi clínico me indicó vitamina D y fui al laboratorio y me dijeron cuánto se hizo. Soy de donde, ¿no? Entonces me dijo, bueno, 1 por año justificado. Exacto. El que quiere hacerse otro lo va a tener que pagar. La enfermedad cardiovascular, lo que hablamos antes, ¿de qué se muere más la mujer? De enfermedad del corazón que del cáncer de mama. Y nosotros tenemos la ventaja que hasta el momento de la menopausia, nuestro corazón y nuestras arterias están protegidas por los estrógenos. Por eso es que la mujer, después de la menopausia, iguala al hombre en enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué? Porque hay factores de riesgo. Ustedes saben que la enfermedad cardiovascular tiene factores de riesgo. Algunos se pueden modificar y otros no. Yo no puedo modificar que tengo 55 años y que ya estoy en la menopausia. Eso no tiene vuelta atrás. Pero sí se puede modificar la obesidad, esta obesidad de forma de manzana, que se llama obesidad central, es la riesgosa, es la que tiene el hombre, pata finita y pura panza. Porque acá, en este tejido adiposo central, se forman sustancias en esa grasa, en ese tejido adiposo, grasa que aumenta los triglicéridos y el colesterol, sustancias que aumentan la presión arterial y viene la hipertensión, sustancias que alteran los hidratos de carbono y viene la diabetes del adulto. O sea, esta obesidad central, que es la obesidad típica masculina, pero hay mujeres que la tienen, es riesgosa, además de ser antiestética, es riesgosa. También tenemos otra manera que es la de medir, esto ya no es las medidas 90, 60, 90, con más de 88 centímetros de cintura se considera que hay riesgo cardiovascular. 88 centímetros de cintura la mujer y 101, 102 el hombre, de cintura, no de cadera. Y los hábitos, el sedentarismo. Hoy estamos todo el día con Netflix. Hoy ya no es el televisor, hoy es todo Netflix, los fines de semana. Nos juntamos con amigos para ver Netflix. En vez de andar en bicicleta, esta gordita ahí, esto vino después de las hamburguesas de McDonald's, o la empresaria, todo el día sentada con la computadora, que también está estática, y habitualmente toma café y fuma, una combinación letal para la parte cardiovascular. La hipertensión es uno de los factores de riesgo. ¿Pero el café para la enfermedad cardiovascular es malo? El café sí, porque tiene acción de vasoconstricción. Sí. La dislipemia. Ahí le puse, porque siempre, ¿cuál es el colesterol bueno y el colesterol malo? Siempre siempre preguntan, este es el colesterol bueno, el alado, es un angelito, y este es el colesterol malo, con el tridente. ¿Por qué colesterol bueno y colesterol malo? Porque este es el que se deposita en los vasos arteriales y los tapa en las arterias. Y el HDL, es el colesterol bueno, porque si bien es colesterol, es una grasa, tiene como un efecto de barrido que limpia las arterias. Entonces es bueno tener mucho colesterol bueno. Si uno tiene el colesterol alto a expensas de que tiene alto colesterol bueno, eso es positivo. La mujer tiene que tener más de 50. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso mío, yo nunca tuve colesterol y con la menopausia ya me va a revivir, estoy medicada. Pero vos eras la que no tenías calores. Yo sí tengo calores. Te tocó todo, pobre. Nunca tomé nada, no tengo que tomar. Dislipemia. El tabaquismo. Número 1 contra la enfermedad cardiovascular. El enemigo número 1 para el corazón. Y los huesos. El corazón y los huesos. Sepan que el corazón y los huesos comparten los mismos factores de riesgo. El sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes,
La diabetes genera riesgo cardiovascular porque altera las arterias y también altera a los huesos. Ni que hablar hoy, el estrés, el ritmo de vida alocado que vivimos. Imagínense yo cómo estaba cuando estaba en un nudo de tránsito, sabiendo que ustedes me estaban esperando. Y ponía el Waze y todas las rutas que me ponía rojo, no llego más. Esto atenta contra las coronarias. ¿Y qué podemos hacer para evitar tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad de los huesos? Prevención, el tema de nuestra charla. Prevención es revertir los factores de riesgo modificables. Puedo bajar de peso, puedo sacar la sal, puedo dejar de fumar, puedo empezar a hacer actividad física. Todo eso puedo. No puedo contra la edad, si tengo la edad ya la tengo. El hombre, el único, el hombre, el sexo masculino es el punto número 1 para la enfermedad cardiovascular. El estrés de la mujer. Además, hoy se puede calcular, hay un score que se llama el score de Framingham, que manejan mucho los médicos clínicos. Nosotros los ginecólogos, como vemos tanto climaterio lo hacemos, es una tabla donde se suman si la señora fuma, si la señora es sedentaria, si uno va poniendo, después da un score, da un número, y si tiene más de tanto, tiene mucho riesgo, tiene riesgo moderado, no tiene riesgo. El principal factor de riesgo que está a la cabeza de todos es sexo masculino. Y después tabaquismo. ¿Por qué el sexo masculino? Porque es la genética. Es la genética. ¿Cómo? No entendí. Genéticamente están predispuestos más para la enfermedad masculina. O sea, el hombre. No, pero se entendió como que vos decías que el sexo masculino No, el sexo masculino. No el estrés, de la enfermedad cardiovascular. El sexo masculino es el factor número 1 de riesgo. Bueno, para el estrés también, pero para la enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo puedo revertir esos factores? Promoviendo un estilo de vida saludable. Miren qué contento está el corazón si salgo a correr, si bajo de peso, si como lo que tengo que comer, vamos a tener un corazón saludable. Evitar el tabaco, evitar la hipertensión, el infarto y pautas de prevención. Grábenselas. Y yo quiero que miren a esta etapa de la vida como una etapa vital. A lo largo de la vida uno pasa por crisis vitales y por etapas vitales. Una es la adolescencia y la otra es la menopausia. O sea que hay que ver esta etapa de la vida no como una etapa negativa, sino como una etapa positiva. Es una etapa de cambio, nadie lo duda. Es una etapa de grandes cambios y hay que saber adaptarse a los cambios. Porque es una etapa donde todavía hay mucho por hacer, hay mucho por aprender y hay mucho por emprender. Y la idea es, hablamos de adolescentes felices y hablemos de menopáusicas felices. Chin chin. Con esto terminamos.